Herrera en COPE. Estar informado. Me estaba acordando de que el otro día, cuando nos visitó el periodista Pedro Simón, hablábamos de que seguramente la tranquilidad sea lo más parecido a la felicidad. Es decir, conseguir la mesura, la falta de sobresaltos y conseguir sobre todo no estresarse, que es la enfermedad de nuestro tiempo. Porque efectivamente no venimos a este mundo con un manual de cómo somos y cómo debemos comportarnos, sino que lo vamos aprendiendo poco a poco. Se trata de ver cómo pensamos, cómo sentimos y luego cómo decidimos. Esto dicho así es bastante fácil, pero luego hay que ponerse a ello. Verán, normalmente de estas cuestiones del equilibrio, del estrés, uno piensa que debe hablarlo con un psiquiatra. Puestos a hablar con un psiquiatra, hablemos con un psiquiatra argentino, pongámonos en lo mejor. Pero es que en este caso lo vamos a hablar con un cardiólogo. El cardiólogo es argentino, lógicamente. Y además no es cualquier cardiólogo, es muy prestigioso en su país, es especialista en diagnóstico y tratamiento del estrés. De hecho, es profesor titular de la Cátedra de Psicofisiología de la Universidad Maimónides de Buenos Aires y se ocupa mucho de esto que decimos, del estrés, ¿no? Que ahora parece que está en nuestras vidas y muchas veces no sabemos, porque hay gente que no tiene un trabajo muy exigente, no tiene muchas horas en las que estar en su puesto de trabajo, no tiene siquiera un tiempo para cumplir su trabajo a diario, pero siente estrés, porque, bueno, en cada uno, en cada cabeza hay un mundo y también nosotros mismos tenemos que descubrirlo. Don Daniel López Rossetti es ese prestigioso cardiólogo al que le quiero agradecer especialmente que nos atienda hasta ahora porque en Argentina son las 7:09. Hola, Daniel, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Buen día, María José, gracias por llamar, soy yo el agradecido. Ni muchísimo menos, para nosotros de verdad que es un placer tenerle porque es usted uno de los mayores especialistas en estrés en el mundo. Bueno, no sé si semejante el título, pero sí soy. Yo creo que usted hizo una introducción hermosa, porque obviamente es una muy buena periodista, e hizo una síntesis muy potente de lo que el ser humano busca desde que Aristóteles en Occidente determinó que el fin último del hombre es ser feliz. Usted nombró varias palabras que parecen alejadas de la psicobiología o de la medicina clásica, y sin embargo, la neurociencia, la medicina, la clínica, la cardiología, cada vez la unen más. La ciencia no hace más que demostrar aquellas cosas que se han perpetuado en el tiempo. Por ejemplo, la palabra felicidad. Usted dijo la palabra felicidad y hablar con un especialista en clínica y un especialista en cardiología de felicidad puede parecer utópico. Sin embargo, la relación es directa. Fíjese usted que el único animal que se infarta, es decir, que tiene infarto agudo de miocardio y muere, es el hombre. Los perros, por ejemplo, no tienen infarto. Si yo fuera cardiólogo de perros, tendría pacientes, pero no por infarto de miocardio. El perro podría tener arritmia cardíaca, podría tener una enfermedad muscular del corazón, pericarditis, una enfermedad valvular, pero no se le rompen las arterias coronarias, no se le tapan por placas de ateroma. ¿Y por qué pasa esto? Desde el estudio Interheart, un estudio mundial, digamos, madre en este sentido, después le siguieron muchos más, sabemos que los factores psicosociales y afectivos, es decir, la mezcla de emociones y sentimientos, particularmente, María José, de orden negativo, y vamos a ponerlo en una sola palabra, sufrimiento, son los que determinan que una placa de ateroma que está en una arteria coronaria se rompa, la sangre que pase por ahí interprete que se rompió y que tiene que hacer coagulación, y al coagular la tapa y produce la muerte. ¿Por qué sucede eso? Porque el hombre, tal como el español Julián Marías dijo alguna vez, tiene una capacidad mental, y esto es con Z, de ser futurizo, con Z, de verse a sí mismo en el futuro. No quiere decir que un animal no viva emociones y sentimientos. Un perro vive el presente, un perro tiene memoria, sabe dónde escondió el hueso, sufre y tiene estrés, pero a los perros no los despiden del trabajo, no están parados, no se divorcian,
no tienen problemas financieros, no tienen problemas judiciales, su preocupación del futuro es menor. Pero, doctor, el ser humano, en cambio, no pasa así. El ser humano se preocupa o sobrepreocupa por el futuro, y quienes están anclados en el futuro tienen, María José, tendencia al estrés y al sufrimiento, como quienes se anclan en el pasado a la melancolía, tristeza y depresión. Claro, pero eso le va a preguntar, doctor, porque, bueno, usted ha hecho un retrato de una persona que pueda estar estresada, pero hay mucha gente que realmente, si se para a mirar un momento cuál es su vida a diario, el nivel de estrés que tiene, podría llegar a la conclusión de que no es tan agudo. Pero usted ha hablado de la sobrepreocupación, que es otro de los graves problemas de nuestra era. Sí, porque en realidad el destino final Vamos a homologar por un instante, y en esta conversación vamos a homologar en un instante la palabra estrés, que en medicina se llama bienestar subjetivo percibido y se mide con test psicológicos cognitivos en más de 180 países del mundo. Incluso ya hay un ministerio de la felicidad en Inglaterra. Sí, señor. El estrés, si nosotros quisiéramos poner una palabra homóloga, es sufrimiento. Y ese sufrimiento, para poder abordarlo, como lo digo en el libro Equilibrio, abajo dicen palabras más chiquititas en la bajada, como dicen los periodistas, manual del usuario, haciendo alusión, María José, que uno compra un electrodoméstico, una licuadora o un software y viene con manual del usuario. En cambio, nos entregan a nosotros en la maternidad sin manual del usuario, y es solamente con el tiempo que vamos aquilatando experiencia y conocimiento. Nosotros en Argentina teníamos un boxeador que tenía un perfil filosófico que se llamaba Bonavena, que alguna vez dijo una frase que me quedó grabada. La experiencia es un peine que la vida te da cuando ya te quedaste calvo. Claro, pasa porque venimos sin manual del usuario. Claro. Si uno aprende a salir del ego, si uno aprende a consultar, puede valerse de la experiencia ajena, porque la propia es cara, porque en términos de experiencia personal, la experiencia en términos generales no es el fruto del éxito, es el fruto del dolor o es el fruto de los errores cometidos. Saliendo del ego, uno puede consultar, tener humildad, preguntarle a quien corresponde, y la experiencia ajena tiene, al aprender de lo la experiencia ajena tiene una ventaja inmensa, María José, es muy barata. Claro. Doctor, ¿usted se ha encontrado a gente estresada por las redes sociales? Sí, me he encontrado a gente estresada por redes sociales, incluso suelo hacer recetas que no son las estrictamente médicas o que uno puede conseguir su expendio en farmacias, donde si bien no solamente acepto, sino que hasta promuevo las redes sociales, pero hay que aprender a utilizarlas. Lo que digo es, aumente las redes sociales de carne y hueso, porque nada reemplaza sentarse con amigos, con amigas, en una mesa de café, compartir un café, un churro con chocolate o una pizza, aunque uno tenga unos miligramos de colesterol, o que aunque uno tenga un discreto sobrepeso. A veces le decimos en el hospital a los pacientes que quieren tener ese cuerpo que se ve en las tapas de revista, y decimos, mire, 1 kilo de peso no va a cambiar su vida, 2 y 3 kilos tampoco, y metafóricamente, en el taller de manejo del estrés, en el hospital, donde tenemos el servicio de medicina del estrés, que es público y gratuito, nosotros tenemos un slide en uno de los talleres, María José, que dice, no cambie 1 kilo de peso por 1 gramo de felicidad. Yo prefiero un paciente que tenga 20 miligramos más en determinada condición de colesterol, pero que sea feliz. Las redes sociales son útiles, sobre todo si le agrega emoticones, porque el emoticón supera a la palabra, porque la expresión facial antecede a la palabra en millones de años en la evolución de nuestra especie.
la misma afirmación escrita en un mensaje de texto o WhatsApp con una carita feliz tiene un significado distinto. Doctor, fíjese, está usted, por cierto, varios de los aquí presentes, ya digo, no cambiamos estar juntos un rato por 1 kilo de más. No pasa nada, lo preferimos desde hace mucho tiempo. Habla usted sobre la fe de una manera que me parece muy interesante y más allá de Dios. ¿Usted ha podido constatar como médico que un paciente con fe tiene un medicamento más? La fe, todo lo que tenemos es producto de la evolución biológica, de la evolución darwiniana, de la primera de las causas o de Dios, sea según la creencia de quien escuche. Lo que es cierto, María José, es que todos tenemos los agujeros de la nariz para abajo. Quienes nacían hace millones de años con los agujeros de la nariz para arriba, al llover, esto puede causar gracia, al llover les entraba agua, se infectaban en las cavidades maxilares donde se produce sinusitis, morían y no tenían descendencia. Lo mismo con las cejas. Las cejas están ahí no por belleza, las cejas están ahí para evitar que la transpiración y el agua vaya a los ojos y produzca conjuntivitis y una infección que lleve a la ceguera y que un hombre prehistórico no tuviera descendencia. Así podríamos describir cada una de las partes y funciones de nuestro cuerpo. Las emociones y los sentimientos que tenemos, usted, sus compañeros de mesa, sus oyentes, no están ahí para que suframos, ni están ahí para que tengamos placer. Están ahí para que tomemos conciencia de mensajes del cuerpo. Las emociones son ancestrales y son producto de esa evolución ancestral y de una evolución biológica. De hecho, tienen rostro y son previas, María José, al momento en que nosotros empezamos a hablar en este planeta. Y ellas son miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Quien recuerde estas 6 emociones se va a dar cuenta que tienen rostro. Cuando yo tengo miedo, pongo cara de miedo, y cuando tengo alegría, pongo cara de alegría. Pero un ciego de nacimiento, cuando tiene miedo, pone cara de miedo, y cuando tiene alegría, pone cara de alegría, aunque nunca la haya visto. Estas son emociones. Los sentimientos evolutivamente aparecieron después. Son una mezcla de emociones básicas con una mezcla de pensamientos y funciones del lóbulo frontal. Ahí aparecen algo más complejo, como el amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, la felicidad, la infelicidad, y somos mezcla de todo eso. Y del mismo modo que las emociones tienen expresión facial y no podemos ocultarlas porque de hecho nacieron para comunicar cuando todavía no hablábamos y no teníamos la facultad de la palabra, las emociones son expresiones públicas, mientras que los sentimientos no tienen un rostro específico y son expresiones privadas. Uno tiene que aprender a decir te quiero o tiene que transmitirlo. Esto es lo que tiene que ver con el manual del usuario. Doctor, aquí las preguntas inteligentes las hace otro de los que no se quita 1 kilo, aunque, en fin, por compartir un ratito con los amigos. Se llama Goyo González. El corazón... Goyo, buenos días. Buenos días, doctor. El corazón tiene razones que la razón ignora. ¿Qué le hace perder la razón a un médico del corazón? El cuerpo es uno solo. De hecho, la palabra emoción viene de movere, de latín, viene de movere, que significa moverse. Separar cuerpo de la mente, ya sabemos desde Baruch Spinoza y desde René Descartes que no es posible. Cuerpo y mente somos lo mismo. Hay una palabra muy difícil y muy larga. No me gusta hablar difícil porque tengo una experiencia, si tengo 1 minuto se la cuento, y es que yo era muy soberbio. Y cuando estaba en 2º año de medicina, un día mi mamá me vio estudiando mucho y yo era muy soberbio, tenía notas muy altas, y me preguntó sobre una enfermedad orgulloso por su hijo. Yo le contesté entonces, y le estoy hablando cuando estaba cursando mi 2º año de medicina recién,
y le hablé con palabras muy difíciles, muy complicadas, muy largas, inentendibles y durante mucho tiempo. Mi mamá, que tenía una inteligencia emocional mayor que la mía, cuando terminé de hablar me dijo: Dani, si hablas así de difícil, nunca vas a curar a nadie. Yo creo que me enseñó a bajar del pedestal de la soberbia, lo cual ya no es poco. Lo fui aprendiendo al tiempo. No quiere decir que me haya pasado ese día, pero también me enseñó medicina. Pero a veces no se pueden evitar algunas palabras. Y hay una palabra que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Acá le decimos, es como para jugar al ahorcado. Psiconeuroinmunoendocrinología. Como si fueran 4 pelotas de tenis, una al lado de la otra. La primera de izquierda a derecha es psico, mente, psico. La segunda pelota que está pegadita, psico-neuro, sistema nervioso. La tercera pelota pegada a neuro, psico-neuro-inmuno, inmunidad, defensa de nuestro cuerpo. Y la cuarta pelota pegada a inmunidad conforman las 4, que es psico-neuro-inmuno-endocrinología. Y esto significa que mente, sistema nervioso, sistema endocrino u hormonal y defensa del cuerpo o inmunológico están tan pegados que uno no las puede separar, de manera que usted, yo, alguien en la mesa, y seguro muchos de sus numerosos oyentes, se darán cuenta que cuando tienen una etapa de sufrimiento, dolor, estrés o nervios, le aparece el mismo herpes de todos los años, o el mismo insomnio, o las mismas alteraciones de acidez gástrica, porque son emergentes, físicos, sintomáticos de algo que sucede mentalmente en el mundo de las emociones y los sentimientos. Doctor, ¿se puede morir de un infarto de melocayo? ¿Qué significa melocayo? Me lo trago. No lo cuento. No lo suelto, no lo cuento. Sí, por supuesto. Saber expresarse es central. Lo que queda adentro es igual que una olla a presión. En algún momento explota. La pregunta frecuente es ¿cómo manejo ese sentimiento? Por ejemplo, el más común es la ira, porque la gente dice no te lo tragues, reacciona. Sin embargo, reaccionar con ira o violencia no es sano, contrariamente a lo que uno cree. Esto no significa que uno no tenga que reaccionar. Debe reaccionar, pero en su medida y en forma correcta, con inteligencia emocional, sacarlo del modo adecuado, en el tiempo adecuado. Quizás como el mismo Aristóteles dijo, que enojarse, cualquiera puede tener ira, eso es fácil, pero tener ira con la persona adecuada, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada, eso no es tan fácil. Pero expresar la emoción, de hecho, lo que usted dice es una pregunta que es título de libro de medicina, que tiene que ver con la comunicación. Comunicar hace bien. En esas recetas que yo suelo hacer y que no se venden en farmacias, una de ellas que usted me hace acordar en este momento, en nuestro país, lamentablemente en la Argentina, también en otras partes del mundo, cada día se utilizan más psicofármacos para el estrés de diurno, para los nervios, para poder dormir. Una de esas recetas dice, el mejor ansiolítico es un abrazo. Desde luego es una de las mejores recetas, sin duda alguna. Abracémonos todos. Sí. María José, dame un abrazo y luego nos tomamos un vino. Exacto. Doctor, porque in vino veritas. Exactamente. Queríamos agradecerle muchísimo su tiempo y su madrugada a don Daniel López Rossetti, que es un prestigioso cardiólogo argentino, es jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro en Argentina, en fin, es profesor titular de la Cátedra de Psicofisiología en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, bueno, en fin, una larga trayectoria y toda brillante. Querido doctor, le mando un beso fortísimo, de verdad, desde aquí. Gracias por atendernos. El agradecido soy yo, que tengan muy buen día en España. Gracias por llamar. Muchísimas gracias, doctor.